Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas. Bien, vamos a esperar que continúen accediendo. Buenas Bienvenidos. tardes. ¿Cómo están? Buenas. Muy bien. Hola, Mirsi. Buenas tardes. Perfecto. Señores, cuéntenme cómo les terminó de ir con las actividades. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que quieran aclarar sobre la parte básica? No, pero no se corrigió la práctica. No, todavía. Estamos esperando que concluyan las entregas. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que yo hago una ronda semanal de evaluación por grupo. Mm, Entonces, de hecho, parte de lo que le quería comentar es que veo que hay muchas personas que todavía no han realizado las entregas de las actividades, por lo que les motivo a que vayan accediendo y realizando las entregas. Pues hasta el domingo a la medianoche va a ser libre de penalidad. Ya luego de aquí, entonces van a poder continuar haciendo las entregas, pero con una penalidad por entrega fuera de fecha. Igual, a las personas que aún no han accedido a la plataforma, yo sé que quizás no estén en este grupo y por eso trato de enviar los mensajes por correo electrónico, porque sé que ahí sí están todos los correos. Ya a partir del domingo, a la medianoche también, el sistema va a bloquear o va a suspender a los participantes que no hayan accedido por primera vez al curso. Bien, o sea, eh, esos participantes que no hayan accedido al curso ni una vez, desde el inicio de aproximadamente 2 semanas que ya tenemos, ¿verdad?, trabajando con esto, entonces el sistema automáticamente lo va a suspender. Es importante también eso mencionar, puesto que no pueden estar sin actividad dentro de la plataforma. Hay un límite de tiempo para ello. Bien, perfecto, señores. Entonces vamos a iniciar de inmediato, pues tenemos mucho contenido para el día de hoy y realmente es importante que vayamos avanzando. Miren, en esta semana vamos a trabajar estas dos unidades, tanto la unidad 2 como la unidad 3, que no sé por qué aquí dice unidad 2 también, pero vamos a ver. Realmente aquí debe decir unidad 3. Vamos a cambiarlo. Tenemos la unidad 3. Bien, entonces en esta semana vamos a estar viendo información muy interesante, ya entrando en materia un poquito más profundo. Vamos a estar viendo en la unidad 2, vamos a estar viendo la parte del manejo rápido de información, en la cual vamos a ver la parte de alineación, fuentes, números y fechas, y así sucesivamente, que vamos a estarlo viendo. Bienvenida, Katy. Dentro del cronograma, aquí van a ver las diferentes actividades, eso lo vimos la semana pasada, con los diferentes tópicos que vamos a ver en la semana 2. Aunque la semana 2 indica que debemos concluirla el 2 de octubre, lo cierto es que el tema de que no se abrieron las actividades o de manera frecuentemente se hace, son los lunes. En este caso, estas actividades abrieron viernes. Entonces, lo que vamos a hacer es que para hacer la entrega de la unidad 2 y 3, van a tener hasta el domingo 9. O sea que prácticamente tienen cerca de 10 días para hacer la entrega sin penalidad. Bien. Tomando en cuenta que el próximo
viernes 7 se habilitarán las últimas 2 unidades de este módulo básico que estaría disponible para entregar hasta el domingo 16 de octubre. Entonces, ese es el cronograma que tenemos ya para finalizar las actividades. ¿Puedes repetir lo último? Ah, ok, perfecto. Sí, les decía que o sea, las actividades están abriendo prácticamente jueves o viernes, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la unidad 2 y 3 se habilitó ahora, pero ustedes van a tener sábado, domingo y hasta el próximo domingo 9 para hacer la entrega sin penalidad. Bien, ya luego de ahí, entonces, van a poder, luego de ahí del domingo 9, perdón, el domingo 10, el lunes 10, se van a abrir las unidades 4 y 5, que son las últimas 2 unidades de este módulo. Y ya desde acá, no, entonces aquí hay un delay, porque si nos reunimos acá, tenemos que reunirnos el viernes también. Entonces, déjenme ver. Abrimos hoy. Abriremos el día 6. Y tendrán hasta el 16. Así sería. Repito. Abrimos el día de hoy, ¿verdad? Van a tener como entrega de las unidades 2 y 3 hasta el día 9. Bien. El día 9, que es el domingo próximo. No este que viene el pasado mañana, no, sino el próximo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ya cuando nos encontremos nuevamente acá, entonces le doy la nueva fecha, que sería el 16. O sea que para cada una de las 2 unidades que nos faltan, la del día de hoy y la de la semana próxima, van a tener aproximadamente 10 días para cumplirlas. Bien. Entonces nosotros no tenemos clase el 14. El 14, no. No, ¿verdad? Son solamente 3 semanas. Terminamos el viernes 7. El viernes 7 exactamente es nuestro último encuentro y lo que se explique aquí, ustedes van a tener hasta el domingo 16 para hacer las entregas. Excelente. Porque, iniciamos la semana pasada, 23, estamos en el ombligo y acá entonces en el día 7 terminamos nuestro último encuentro. Bien, entonces vamos a ir avanzando. ¿Qué tenemos por acá? La guía de la unidad. Como saben, cada unidad posee su propia guía, que es lo que vamos a estar trabajando. En la cual vamos a ver el manejo rápido de información. Aquí vamos a ver informaciones interesantes como el relleno, el arrastre, las listas personalizadas, formatos de celda, bordes, formatos de números. Vamos a profundizar un poquito sobre esos aspectos que tenemos aquí en la guía. Como punto importante, en el manejo del Excel, las combinaciones de teclas son vitales. Ya cuando ustedes vayan avanzando en el uso de la herramienta, se van a dar cuenta que la única manera de nosotros poder ser más productivos utilizando esta herramienta es a través del uso de las combinaciones de teclas. Muchas veces nosotros estamos aquí cerca de la hora y si queremos desplazarnos hacia arriba, entonces tenemos que cruzar la pantalla completa. Mientras que con una combinación de teclas sencilla podemos nosotros realizar alguna acción que estemos necesitando en ese momento. Aquí se le da la lista con la descripción de las combinaciones de teclas más frecuentes, utilizadas más frecuentes. Y punto muy importante, que ya ustedes imagino que lo han visto, y es que en el caso de Excel, las combinaciones pueden cambiar dependiendo del idioma del sistema. O sea que si usted tiene un Excel en español, por ejemplo, para guardar sería Control G, que mírenlo acá, precisamente lo tenemos aquí, Control G, guarda el archivo, pero si estuviese en inglés sería Control S de Save. Bien. Mientras que aquí Control S en español hace otra función. Entonces, bien importante tomar eso en consideración. Ya entrando en materia, por acá tenemos el foro de la unidad 2, en el que vamos a estar viendo la parte de las listas personalizadas. Si recuerdan la semana pasada que estuvimos viendo la parte de los días de la semana, de los meses del año, que nosotros íbamos haciendo el arrastrado, se iban autocompletando. Bien,
En este escenario de la lista personalizada, nosotros lo podemos realizar una lista que nosotros utilicemos con frecuencia. Y esa es la función de la lista personalizada. Para ello, voy a acceder por acá. Y para crear mi propia lista personalizada, lo hago a través del menú File. Luego vengo acá a la parte de Options. Y en Options voy a buscar la opción avanzada. Advanced. Perdón, profesor. Ajá. ¿No puede llenar la pantalla? Que se agrande un poco más la imagen. No, bueno, si apago la cámara entiendo que se va a ver más. Vamos a ver. Porque hay Eso un... queda igual. La puede Tiene subir. que ser en tu PC, Julio, que tiene que agrandarlo, porque yo lo veo grande. Sí, ¿verdad? Si quieres, si tienes dos pantallas conectadas en tu computador, te recomiendo que desconectes una por un momento, a ver qué tal. Me suele pasar cuando utilizo dos pantallas a veces. Bien, entonces venimos acá, Advanced, y cuando bajamos por acá, vamos a encontrar la opción de lista personalizada. Edit Custom List. Bien, acá. Aquí nosotros podemos crear nuestra propia lista. La lista la podemos agregar aquí separada por coma, por ejemplo, Carlos, espacio, Manuel. Disculpe, profesor, ¿puede repetir los pasos para crear la lista personalizada? Y disculpe. ¿Sí? Vamos a ver. Por ejemplo, voy a darle a cancelar. Si aquí yo trato de escribir Carlos ahora mismo y trato de arrastrar ese contenido, o voy a tener simplemente en este caso la repetición. Bien. Entonces, File, Options, Advanced, y aquí tenemos Edit Custom List. File, Option, Advanced, Edit Custom List. Entonces, aquí yo voy a entrar los valores de esa lista separadas por coma. Bueno, una vez ustedes le den a agregar, cuando le den a agregar, esa lista se va a agregar debajo de la que ya tengo. En este caso tengo Honda, Toyota. Y se van a eliminar las comas y los espacios. Miren, aceptar. Miren cómo se muestra. Se eliminaron las comas y los espacios de acá, pero sí se muestran aquí. ¿Ven? Presiono aceptar. Presiono aquí OK. No pasa nada. Simplemente se quedó guardado. Y si repito el ejemplo de Carlos, ya ahí él repite n cantidad de veces según yo vaya desplegándose. Bien, entonces esta lista es personalizada. Ustedes la pueden utilizar cuando ustedes utilizan con cierta frecuencia digitar ciertos valores. Entonces esto es de mucha ayuda en esos escenarios. Entonces básicamente en este foro lo que se pide es hablar y explicar cuáles escenarios aplicarías ese funcionamiento de una lista personalizada. Van aquí a hacer sus aportes. Bien, entonces ya entrando en materia, continuando con la actividad de la unidad 2, tenemos aquí el audiovisual de la unidad en el cual se va mostrando paso a paso lo que tenemos que ir realizando. Bien, de la actividad. Entonces, si abrimos la actividad, aquí vamos a ejecutar haciendo donde tenemos varias hojas, en este caso 3 hojas, que debemos nosotros ir viendo el contenido de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí tenemos los datos, correcto, y acá tenemos las instrucciones de lo que tenemos que hacer en ese cuadro negro. Si vamos, por ejemplo, acá nos dice, al texto que está en la celda A1, debemos aplicarle una fuente tipo Arial Black, que es este que está acá, tamaño 14. Entonces,
La fuente por lo regular la podemos seleccionar por acá. Tenemos diferentes fuentes, todos estos son tipos de letras diferentes. Lo podemos buscar en orden alfabético o lo podemos ir escribiendo acá y él automáticamente me va a ir presentando las que vayan coincidiendo con esa búsqueda que yo estoy haciendo. ¿Bien? Entonces tengo aquí varios tipos de Arial. Voy a seleccionar el Arial Black, que es como un Arial tipo negrito. Luego me dice por acá tamaño 14. En este caso vemos que por defecto el número es 11 el que trae por defecto. Y acá yo puedo seleccionar los diferentes tamaños que quiero darle a la letra. Un punto importante es que no se muestran aquí los valores impares. Si se fijan, el 13, el 15, el 17, el 19 no están en la lista. Pero sí lo puedo insertar de manera manual y presionar Enter. Y ya él, de esa manera aquí lo asume. Pero como en este caso él me está pidiendo uno que es par y está dentro del listado, simplemente lo selecciono. Luego nos pide que apliquemos un color del texto azul. Lo bueno de aquí yo seleccionar una celda es que el contenido de la misma, ya inmediatamente yo selecciono la celda, cualquier cambio a nivel de formato que yo haga, él automáticamente lo va a considerar para el contenido completo de la celda. En el caso de ciertas excepciones, por ejemplo, yo podría a una parte de esa celda darle un formato específico. Y si se fijan, cuando seleccioné aquí en la barra de fórmula, parte del contenido de la celda, hay funciones que se deshabilitan porque son funciones globales para la celda completa y no para una parte de ella. Bien, las funciones que son para una parte de la celda, para parte del contenido de la celda, puede ser el color, formato como negrita, cursiva, tipo de letra, que yo puedo tener dentro de una misma celda varias palabras con diferentes formatos, solamente con esos formatos básicos. Bien. Pero en este caso, él me está diciendo que sea para en este caso todo completo. Aquí en la A yo puedo seleccionar el color que le puedo dar al texto. Bien. Selecciono aquí el azul. Y luego me pide que utilice un color de relleno tipo celeste. Y lo voy a dejar a su creatividad. Realmente no vamos a ser tan... pueden seleccionar acá en esta latita cuál es el color que ustedes quieren para su fondo. Utilizar este. Luego me pide que realice un centrado al ancho de la tabla. Bien, al ancho de la tabla. Y aquí voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a ampliar un poco esta columna y voy a ampliar un poco la altura de la fila. ¿Sabían eso? Aquí podemos modificar el ancho de la columna y el alto de la fila. En el caso del Excel, diferente a Word, tenemos diferentes tipos de alineaciones. Tenemos dos tipos de alineación. Tenemos esta alineación de aquí debajo, se le llama alineación horizontal. ¿Por qué se le llama alineación horizontal? Porque si en este caso vemos el texto, yo puedo alinearlo con relación a la línea del horizonte. O sea, si quiero que esté a la izquierda, a la derecha, perdón, al centro o a la derecha, pero en la misma línea del horizonte. ¿Sí? Por eso a esto de acá se le llama alineación horizontal. Si se fijan, la alineación la hacemos con relación a las celdas, la celda o las celdas que tengamos seleccionadas en ese momento. Si tengo varias celdas seleccionadas y aplico esa alineación, todas ellas van a aplicar ese formato. Aunque las demás sigan estando alineadas a la izquierda. Bien. Otro punto interesante sobre esto es que adicional a la alineación horizontal, Excel también cuenta con una alineación vertical, la cual me permite yo indicarle para estos escenarios donde tengo la fila con un ancho diferente al normal, si yo la quiero colocar en el centro o en la parte superior de la fila o en la parte inferior de la fila. Bien, a esta alineación aquí arriba se le llama alineación vertical. ¿Estamos claros? Entonces, les quise mostrar eso antes de realizar la actividad. Aprovechamos y mostramos ese funcionamiento. Pues lo que me está pidiendo acá del centrado respecto al ancho de la tabla no son ninguna de estas funciones que acabamos de mostrar. Entonces, realmente lo que quise aprovechar y mostrarle el funcionamiento de esas opciones. En este caso que me dice
centrado respecto al ancho de la tabla. Si se fijan acá, yo tengo una única celda. Y si centralizo esta, y esta, no voy a ganar nada. En este caso, él quiere que ese texto esté centralizado con relación al ancho de la tabla. Y para eso, nosotros utilizamos esta función que está acá, que se llama Merge and Center. Lo que hace esa función es combinar y centrar. Ella combina todas estas celdas y de ahí en adelante sería una única celda en esa fila. Bien, en esta selección, porque de aquí hacia acá siguen siendo cada una celda diferente. Y adicional a que él la combina, centraliza el texto en el ancho de esa nueva celda. Bien. Si se fijan aquí, yo tengo, por ejemplo, A1, B1, C1, hasta F1, ¿verdad? Pero una vez yo selecciono todas esas celdas y le digo aquí Merge and Center, ella se convierte en una única celda, sin importar donde yo le haga el clic, y centraliza el contenido en esa nueva celda con relación a esa nueva celda que se ha creado. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera es que podemos nosotros centralizar y crear un título en Excel y así sucesivamente. Luego nos pide que debemos inclinar en un ángulo de 10 grados este contenido. O sea, voy a ampliar un poco el alto de la fila y voy a hacer un clic derecho en la celda. Aquí tengo la opción de Format Cells, formato de celdas. Y acá yo puedo en la alineación indicar aquí qué tipo de grado yo quiero darle a ese texto de esa celda en particular. Incluso puedo tener aquí hasta 90 grados en este caso del ángulo que le voy a dar, de manera tal que el texto se viera de esta forma, como si fuera escrito de manera vertical. Bien, entonces la idea es ir conociendo las herramientas, ver el resultado que logramos y continuar avanzando. Ya entonces aquí debajo nos va pidiendo, por ejemplo, al texto que se encuentra en la fila 3, que sería este que está acá. Profe, perdone, ¿Sí? perdone. El ángulo de 10 grados, ¿cómo fue que usted lo hizo, perdón? Hicimos un clic derecho sobre la celda. Luego del clic derecho fuimos a Format Cells, formato de celdas. Y en la ventana que nos aparece, venimos acá, alineación. Aquí entonces dimos el ángulo que queremos. Luego presionamos. Perfecto. Gracias. Siempre. Entonces, luego, acá tenemos al texto de la fila 3, que es el encabezado de las columnas, este que está acá. A ese le vamos a agregar una fuente tamaño 13, que ya dijimos que ese lo tenemos que insertar manual. Le tenemos que agregar negrita, cursiva. Aquí tenemos negrita. Si se fijan, cuando colocamos el cursor encima de cada una de las funciones, se visualiza la combinación de teclas requerida para ejecutarla. Y una forma también de yo ver qué tipo de formato tienen una celda u otra. Por ejemplo, si se fijan en este caso, tengo aquí Calibri como tipo de letra, tamaño 13, negrita y cursiva, pero si le doy un clic aquí debajo, aquí me muestra totalmente diferente porque no se ha aplicado y esta celda tiene un formato diferente. Bien. Entonces, luego me pide acá centrados horizontalmente. Ya explicamos esta parte, que sería este centrado de acá. Entonces, coloco, le digo horizontalmente. Vamos a ampliar esto un poquito. Y luego, en el color del texto debe ser rojo y un relleno rosado. Entonces, aquí igual aplicamos nuevamente esto. Rojo y un relleno más o menos como este. Vamos a cambiarle a este, porque no se ve como tal. Pues, bien, entonces vamos a continuar avanzando. Luego por aquí debajo nos dice, ok, al texto del rango desde A4 a F20, o sea, desde A4, ahí vamos haciendo la selección hasta F20, hasta acá. Vamos a colocar aquí centrado vertical
y una fuente que se llama Arial. Entonces, el centrado vertical ya sabemos que es este de aquí arriba. Y vamos a utilizar una fuente Arial. Que es esta de acá. Luego nos pide que al texto de A22 y B22 aplicar el formato ajustar texto. A22 es esta y B22 es esta. Si se fijan aquí, vamos a hacer una pequeña pausa antes de explicar. En la A22 solamente se muestra la palabra responsable. Pero si se fijan acá, en la barra de fórmula me dice que ahí hay varias palabras. Responsable de la selección, ¿no ven? Si vemos la B22, igual dice Blanca Torres y aquí dice Blanca Torres. ¿Lo ven? Una manera en la que yo pueda visualizar el contenido completo, ¿quién me podría decir? ¿Alguien que se anime? ¿Qué yo podría hacer acá? Usar Yo podría hacer la acción, pero no Doble clic. explicársela. Doble clic. Doble clic en la columna, en el Levanten la medio mano, de la levanten la mano. entre la A y la B, doble clic. Vamos a ver, doble clic acá. Doble clic acá. Bien. Si lo vemos desde ese punto de vista, está correcto, se muestra todo. Muchas gracias. Pero miren lo que pasa aquí. Si yo vengo a File, Print, que es donde voy a ver una vista previa de cómo el documento va a ser impreso, aquí me doy cuenta que hay información que se corrió a la siguiente página. ¿Lo ven? De la tabla. Y esa parte no la queremos. Entonces, mire aquí donde se ve que la información se corrió porque nosotros ampliamos las columnas. Correcto. Entonces yo le voy a dar atrás, aquí, para retroceder y que se deshagan esos cambios. Miren aquí cómo estaba inicialmente, donde sí se veía el contenido hasta acá. ¿Sí? Miren esa línea la que me indica que aquí termina la hoja. Entonces, La opción que yo tenía, profesor, era de ampliar la fila, no la columna. la fila, vamos a ver. Entonces la fila, yo la amplío la fila acá. Si amplía la fila, tiene que darle tiene que darle rap ahí. Si no ampliar la fila arrastrándola, sino dándole al icono AB que está arriba para que él me lo actualice. Exactamente. No, porque hay que darle... Usted tiene la idea. Y es eso mismo lo que hay que hacer. En este caso, él me está pidiendo que apliquemos el comando ajustar texto. El comando ajustar texto, tal como usted acaba de indicar, lo que hace es que, es este que está acá, ajustar texto, lo que hace es que utilice el espacio que tengo en la altura de la fila para desplegar el texto que falta y se muestre acá. Entonces, si yo presiono acá, ABC, ¿verdad? Que es Wrap Text, puedo ver que aquí yo puedo ampliar un poco la altura de la fila y aquí se muestra la información completa sin la necesidad de modificar el ancho de la columna. Bueno, entonces ya yo teniendo aquí la información que se muestra correcta, puedo ya centralizar de manera vertical y horizontal si quiero para que se vea de manera, se vea mejor. Entonces, si vengo ahora a imprimir, me doy cuenta que sigo teniendo dos páginas, que el contenido se muestra completo. Ya en la siguiente página lo que veo solamente es la instrucción y el contenido se mantiene de esa forma. ¿Bien? Entonces, bien importante conocer esa funcionalidad cuando tenemos muchos datos y no queremos ampliar la tabla hacia los lados. Luego, nos pide que en el rango desde A3 hasta F20, o sea, que incluyamos aquí el encabezado, seleccionamos hasta F20, que es acá, debemos agregar un borde de línea delgada, negra en este caso. Como ustedes acabaron de visualizar, estas cuadrículas son imaginarias. O sea, a la hora de yo ir a archivo, imprimir, esas cuadrículas no se muestran en lo que va a ser impreso, porque son imaginarias. Para ellos, nosotros tenemos que aquí aplicar la parte del borde, que hay diferentes tipos de bordes que nosotros podemos aplicar a diferentes partes de la celda. Como en esta parte aquí nos dice línea delgada negra, podemos utilizar All Borders con facilidad y ya ese borde, si vamos a archivo imprimir, lo empezamos a visualizar a la hora de ser impreso el documento.
Pero vamos a profundizar un poquito más porque acá él me dice, por ejemplo, en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. Entonces, ya para esto, yo voy a ir nuevamente a bordes, pero voy a ir a More Borders aquí abajo. Que esta función me permite personalizar y seleccionar qué tipo de trazado yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero aquí un trazado de doble línea, lo quiero para un color específico, que es azul, el que me pidió, ¿verdad? Y aparte de eso, puedo seleccionar si quiero que sea la parte externa de la tabla o la parte interna de la tabla o algún borde superior, inferior o del lado izquierdo, derecho, centro que yo quisiera aplicar ese trazado. Bien, simplemente yo ir seleccionando acá, me voy a ir dando. En este caso, él me dice al borde externo, por eso cuando yo le doy un clic acá, veo en la vista previa que se muestra ese borde. Si le digo OK, ya puedo aquí apreciar el borde en el contorno de la tabla. Luego me pide que en el encabezado, debajo de la fila encabezado, aplicar una línea roja gruesa. Es básicamente para practicar acá, nuevamente con More Borders, que aquí debajo yo puedo seleccionar una línea gruesa como esta, colocarle un color rojo, y miren aquí, como yo seleccioné la línea de arriba, él me dice, ok, miren, la parte del lado izquierdo tiene un doble borde azul, en la parte superior tiene un borde azul también, en el derecho también, y en la parte interna tiene una línea, ¿lo ven? Entonces, solamente tengo seleccionada la 3. Entonces aquí yo le digo, ok, como aquí me dice que lo aplique en la parte inferior, entonces aquí yo le digo, aplícamelo acá. Miren cómo va a quedar colocada. Si le digo OK, entonces ya acá puedo visualizar ese cambio que hice. O sea que usted puede ir haciendo ajustes incluso por celdas y va a tener un cambio diferente. Por último, en esta hoja, luego nos pide acá aplicar sangría desde C23 hasta C27. Aquí tenemos desde C23 a C27, donde vemos aquí las sucursales, y la idea es que se muestren como si fueran subtítulos de esta. Para ello, vamos aquí a aumentar o reducir las sangrías, dependiendo de lo que nosotros queramos, sin la necesidad de darle un espacio a cada cosa. Bien, entonces, ¿alguna duda con estos puntos hasta el momento? Todo claro. Excelente. Todo Entonces, claro, maestro. Vamos a seguir avanzando. Entonces, miren por acá. Aquí tenemos lo que son formatos de número. Como saben, Excel maneja diferentes formatos de datos. Aquí tenemos todos los formatos de datos que maneja Excel. Y si vamos a More Number Format, aquí vamos a encontrar funciones avanzadas para manejar el formato. Entonces, por lo regular, el formato que trae por defecto Excel es el formato general. Es este. Un formato que no tiene nada complejo que uno visualizar. Bien. La idea es nosotros ir aplicando los formatos que nos pidan acá a estos datos que ya tenemos acá, para nosotros poder ir identificando visualmente cómo funciona cada uno de estos formatos. Entonces, para ello, por ejemplo, ya sabemos que el formato general viene así, no tenemos que hacer nada en esta primera columna. Si vemos, por ejemplo, acá el estilo de millares, el estilo de millares viene agregado por acá. Está que esto, creo que es este. Es este, el com style, el estilo de millares es este. Bien, donde ya él aquí lo que hace es que le agrega la unidad separadora de 1000 y le agrega aquí el valor decimal, este que tenemos acá. Entonces, si se fijan en la barra de fórmula, el valor sigue estando tal cual como fue insertado. Esa coma y esos puntos decimales son un enmascaramiento. El formato es básicamente un enmascaramiento visual para que el usuario pueda identificarlo de esa forma. ¿Bien? Si queremos aquí, por ejemplo, podemos hacer un comparativo. Vamos a poner aquí el formato contabilidad. Por acá le decimos accounting. Podemos ver que ya en el accounting él me agrega adicional a lo visto anteriormente un símbolo de moneda. Ese símbolo de moneda yo lo puedo cambiar. Aquí tengo diferentes símbolos de moneda que puedo aplicar.
Y si quiero más, aquí en More Accounting Formats, puedo seleccionarlo por acá, todo lo que hay aquí. Bien. Entonces, eso para que vayan conociendo. Ya el formato de moneda es muy parecido al accounting. Una Currency. preguntita. Con Se relación escucha un al poquito formato. lejos, no sé si ¿Y ahora? ahora Perdón. sí. Sí, con relación al formato de acá de moneda, en la columna C, Ajá. aparece el símbolo de peso, pero aparece un espacio. ¿Hay forma de eliminar ese espacio? Seleccionando currency. Currency. Exacto. En este caso seleccionamos currency aquí y mire la diferencia entre currency y accounting. Es lo mismo, básicamente el espacio se Sin elimina. espacio. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, ya por acá tenemos el formato de porcentaje, que básicamente tenemos números decimales y lo queremos llevar a un valor porcentual. Básicamente solamente aquí presionamos acá y ya él me dice, lo multiplica por 100 y aquí me da el valor porcentual. Este no es muy utilizado con mucha frecuencia, pero está por acá, que es el de las fracciones. Aquí me muestra la fracción de 6 1/5. Pero acá, si le doy a More Formats, aquí si vengo a fracciones, puedo ver que hay diferentes tipos de fracciones que puedo utilizar. Dependiendo de la necesidad que tenga, si está dentro de su ámbito, no sé si las personas que trabajan mucho con estadísticas, cosas así, le dan mucha utilidad a algunos ingenieros civiles y eso. Bueno, entonces aquí pueden aplicar cualquiera. La idea es que cuando ustedes compartan este documento, yo pueda visualmente verificar qué tipo de formato aplicaron en cada uno de los campos para evaluar el manejo de las opciones. Bien. Ya en personalizado, aquí podemos personalizar el contenido que tengo acá. En ocasiones se nos presenta la necesidad de nosotros agregarle algún dato a un conjunto de valores. Bien, y no queremos o no tenemos el tiempo para agregarlo manualmente a cada uno de esos registros. Entonces, aquí tenemos en More Formats, en More Number Formats, aquí en la parte de Custom. En Custom yo puedo aquí agregar todo lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo quiero aquí agregar un valor, por ejemplo, un 0 delante de todos esos dígitos. Aquí puedo decir comilla doble con Shift 2, comilla doble, y con símbolo de número puedo aquí identificar el valor numérico que tiene la celda. Repito, entre comilla doble yo voy a colocar el valor que yo quiero que él le agregue a cada una de esas celdas. Y el valor de la celda, que son valores numéricos, como ven hasta aquí, yo las represento con estos símbolos de número, que quiere decir que va a ser un valor dinámico, que como en esta celda va a ser 5, aquí puede ser 50, aquí puede ser 34. Coloqué dos dígitos, dos símbolos de número, porque veo que la mayoría tienen dos dígitos numéricos. Si le digo aceptar, ok, ya veo que a cada uno de los valores él me le agregó un 0 delante. Bueno, en este escenario, por ejemplo, me pide que le agregue un valor de texto personalizado. Si yo vuelvo y hago lo mismo, More Number Formats, Custom, en este caso yo podría agregar acá, entre comillas doble, las comillas dobles regularmente con Shift 2. Prueba, por ejemplo. Cierro la comilla doble y luego le digo, vamos a dejar un espacio antes de la comilla doble. Aquí le digo símbolo de número, símbolo de número. Ya cada una de estas celdas va a tener la palabra prueba delante. Pero recuerden, esto es un formato. Si yo le doy un clic a cualquiera de esas celdas y veo en la barra de fórmula, solamente está el valor numérico, el valor real que tiene la celda. Bien, la palabra prueba en este caso es un enmascaramiento. También yo puedo inclusive hacerlas en blanco, darle ese tipo de formato o cualquier formato de lo que hemos visto. Entonces, por ejemplo,
Vamos a suponer que tenemos la necesidad de nosotros digitar 10.000 números de teléfono. O datos que tengan un estándar. Por ejemplo, en el caso de los teléfonos tenemos un código de área, ¿verdad? 809. Por lo regular está entre paréntesis. Luego tenemos un guión. Luego tenemos otro número que identifica algo más. Y luego tenemos otro guión. Y luego tenemos 4 dígitos más que identifican otra secuencia. Entonces, si tenemos que digitar 10.000 números telefónicos con esa estructura, solamente tomando en consideración cada símbolo, eso me tomaría mucho tiempo. Bien, como digitador, por ejemplo. O imaginemos quizá número de cédula, que también tiene un estándar. Son 11 dígitos, divididos 3, luego 7 y luego igual con los RNC de las empresas también. Bien, son algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí darle un formato a estas celdas que están en blanco, las cuales voy a utilizar para yo completarlas. Decirle, por ejemplo, que va a ser un formato personalizado. Y aquí puedo decirle, bueno, mira, tú vas a iniciar con un paréntesis, 3 dígitos numéricos que representan el código de área. Cierro el paréntesis y coloco un guión. En el caso de los símbolos, de este tipo de símbolos como el guión y los paréntesis, Excel lo pasa transparente. O sea que él lo va a colocar tal cual. Lo único que va a sustituir los datos que yo introduzca, siempre y cuando sean numéricos, con el valor, con los símbolos de peso, de número, perdón, que yo tengo acá. Entonces, por ejemplo, le digo acá, 1, 2, 3, guión, 1, 2, 1, 2. Y aquí tengo la estructura del número telefónico, por eso la estandarización es importante. Le digo, ok, si se fijan no se agrega nada porque es un enmascaramiento, pero ya a la hora de yo insertar el número telefónico, cuando presiono Enter, ya él automáticamente asigna el enmascaramiento. Bueno. Y así sucesivamente yo no tengo ya que preocuparme por realizar eso. Pues tiene el enmascaramiento, pero queda el dígito. Dígame. Queda el enmascaramiento, se ve, pero queda el dígito cuando tú le das clic a la celda. Exacto, exacto. Aquí arriba se muestra, pero si vamos a imprimirlo, se mostraría de esta forma. O si lo voy a pasar a algún sistema que ya tenga esa estructura hecha, no tengo entonces que limpiar los datos para entonces luego importarlo desde otro lugar. Bien. Porque ese estándar que yo utilicé aquí para enmascarar, por lo regular también lo tienen los sistemas para introducir los datos. Bien, entonces son un ejemplo. Siempre preguntan eso, como que y uno se lo espera. Entonces, sí, me encontré raro que tú reaccionaras así. por acá tenemos lo que es el formato de esa forma fecha. Públicamente así, sí. A ver, tengo un micrófono abierto. ¿Qué tenemos por acá? Los diferentes formatos de fecha. Bien, vamos a explicar lo más utilizado para que ustedes vayan entonces luego desarrollando la idea. Aquí mostramos el formato de fecha corto y el formato de fecha larga. Básicamente para lo que lo diferencien de otro. Pues cuando vienen acá, aquí tenemos la parte de short date y de long date. ¿Sí? Entonces ahí pueden diferenciar uno de otro, aquí también aquí se lo muestro. Entonces ya partiendo desde acá, vamos a ir viendo si yo quiero hacer una extracción a los días de estas fechas que tengo acá, a los meses o al año de esas fechas que tengo acá. Bien. Vamos a hacerlo con los días y luego entonces le dejamos como tarea para que usted avance con los meses y los años. Por ejemplo, selecciono todo esto que está acá. Si yo quiero ver, por ejemplo, solo el día, o sea, solo el valor numérico del día de acá, vengo a More Number Formats y aquí vengo a la parte de personalizado. Y aquí puedo seleccionar dentro de este formato de fecha que yo solamente quiero que sean mostrados los días. Bien, entonces por ejemplo, si se fijan aquí en el ejemplo, él me dice que de esta fecha solamente quedaría el 12. He colocado 2D porque por lo regular
son hasta 2 dígitos. Bien. Entonces, si le digo OK, ya él aquí aplica eso y extrajo solamente los valores numéricos del día. Si se fija, aquí lo tengo como tal. ¿Lo ven? Entonces, si lo vemos como un día abreviado, el día abreviado, él va a mostrar la palabra LUN, L-U-N, M-A-R de martes, MIER de miércoles, JUE de jueves, y así sucesivamente. Entonces, en vez de colocar 2D, colocamos 3D. Miren aquí como ya él me va a mostrar LUN, porque ese primer día de aquí arriba se cayó lunes. Mírenlo. Y si queremos el día completo, utilizaríamos en vez de 3D, 4D. O sea, veríamos acá, formato de número, personalizado, borramos esto, e insertamos 4D. Y aquí lo voy a tener completo. ¿Bien? Entonces, para los meses y el año va a ser el mismo ejercicio, pero en vez de utilizar el día, vamos a utilizar, por ejemplo, el AM de los meses y la A de año. Bien, para poder identificarlo acá. Entonces, esa es la idea para que entonces desarrollemos esta actividad de acá. Entonces, al final, cuando ustedes guarden el archivo, en todos esos cambios realizados, entonces lo van a colocar en esta área de coloque aquí la actividad de la unidad 2. Hasta este punto, ¿alguna duda sobre lo que hemos visto? No. Vamos bien, perfecto. Perdón, ¿podría ser un ejemplo para solo las últimas cifras del año? No le escucho, Sheila. No sé si el micrófono. Decía que se podía hacer una prueba para la fecha de los últimos días del año. En la columna I, por favor. Bien, perfecto. En el año, en este caso, lo que me está pidiendo, bueno, en el año. Acá lo que va a hacer es un combinado. Y vas a combinar. En la I, en la columna I. En la I, aquí. Ajá. Ok, aquí vas a utilizar entonces solo 2 últimas cifras. Entonces vas a colocar 2A. Bien, si vienes acá, colocas acá, justo, y al colocar 2A, te muestra el final, el año, la parte de 19, 22, 20, así. En vez de decirte 2022, te va a decir 19, y así sucesivamente. Si decimos aquí, se muestra aquí. En este escenario, claro, todos tienen el mismo año, pero si tuviese un año diferente, te mostraría aquí el que esté. Si utiliza aquí el año completo, entonces lo va a sustituir. En vez de 2A, va a utilizar 4A, y en este caso todo te va a mostrar el 2019. ¿Está claro? Y en este caso, vas a combinar, vas a hacer una combinación de un texto con la fecha. O sea, aquí vas a decir que, por ejemplo, justo, recuerda siempre que vas a utilizar las comillas doble con Shift 2 para colocar el texto que quieras colocar. El año de prueba es espacio, comillas doble, y colocas tu 4A. Mira aquí donde ya él te muestra el ejemplo. ¿Ve? Si le das OK, entonces ya él aplica todo eso. Déjenme ver algo aquí. Aquí solamente me está copiando el valor. Bien. Entonces, vamos a seguir con la unidad 3. Voy a tomar unos minutitos para así avanzar un poquito con esta unidad. En esta unidad nosotros vamos a ver las funciones y fórmulas. Bien. Directamente aquí, en cuanto a la guía, básicamente se van a trabajar los puntos de las diferencias entre lo que son fórmulas y funciones. Cuando hablamos de fórmulas, estamos hablando de estos conceptos básicos mediante, a través del símbolo de igual, podemos invocar la función de cálculo de Excel, y a través del uso de los operadores básicos matemáticos podemos realizar algunos cálculos, como por ejemplo suma, multiplicación, resta, división.
Y en este caso la fórmula se inserta de manera directa, como en este escenario, que se está haciendo una suma de A1 más A3. En el caso de las funciones, ya las funciones vienen pregrabadas y tienen una función en particular, o sea, tienen un cometido que hacer o tienen algo que desarrollar específicamente. Pero en el caso de las funciones, lo que nos permiten es incluso tener varias fórmulas guardadas dentro de sí. Por ejemplo, si vamos nosotros a hacer el cálculo de un promedio. Si vemos la forma manual de hacer el cálculo de un promedio, sería, por ejemplo, la sumatoria de los valores a sacar el promedio y luego el resultado se divide entre los valores sumados. Por ejemplo, si yo tengo dos valores de 100, si los sumo serían 200. Cuando lo divido entre los valores sumados, que fueron dos valores, me va a dar 100. Entonces, el promedio fue 100%. Entonces, en el caso de yo hacerlo manual, tengo que utilizar dos fórmulas. En el caso de las funciones, Excel tiene una función que se llama promedio, que cuando yo inserto los dos valores, ya ella internamente hace ese cálculo de las dos fórmulas manualmente. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre una fórmula y una función. Y Excel tiene cerca de un poco más de 400 funciones que podemos utilizar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta unidad, las funciones básicas que se van a estar utilizando. Aquí vemos los operadores y la función de cada uno de ellos. Les invito a que les den una leidita a este contenido, pues hay información bien interesante aquí para afianzar ese conocimiento, que según vayamos avanzando en los diferentes módulos, se van a dar cuenta que van a ser de mucha utilidad. Bien, entonces, igual aquí tenemos los videos. En este escenario tenemos, como son 3 actividades que se van a realizar dentro de la misma actividad 3, se van a trabajar 3 hojas. Decidí aquí crear audiovisuales separados para no hacerlos muy extensos. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta también. Cada uno de estos hace referencia a cada una de las hojas dentro de esta actividad. Ya en cuanto al foro de la unidad 3, vemos aquí, la idea aquí es que ustedes comenten sobre los operadores, de las fórmulas, cuál usted ha utilizado y así sucesivamente, colocar algunos ejemplos acá en este foro de participación que tiene 5 puntos de valor. Entonces, ya entrando en la actividad 3 como tal, acá vamos a notar que tenemos varios puntos interesantes que notar. Por ejemplo, como les dije, tenemos 3 hojas. La primera es de los operadores aritméticos, la segunda es el operador de concatenación y el tercero es de la función. Entonces, vamos a ir viéndolo paso a paso. En esta nos indica que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Las fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación o de concatenación. Y aquí nos da un ejemplo de una fórmula, tal y como lo vimos en la guía hace un ratito. Aquí debajo vemos los diferentes operadores aritméticos básicos. Y si se fijan, la mayoría de ellos funcionan casi igual en las matemáticas. La suma, la resta, el porcentaje. Hay diferencias en la multiplicación y en la división. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta pequeña nómina, la cual tenemos acá un sueldo bruto, un incentivo y un nuevo sueldo bruto, en el cual se me está pidiendo que utilice el operador de suma para yo realizar el cálculo del nuevo sueldo bruto. Entonces, por ejemplo, si acá yo le digo igual, selecciono esta celda, el operador me dice aquí que voy a utilizar, que es la suma, y la próxima celda a sumar, que sería esta. Presiono Enter y ya aquí yo tengo ese resultado. Igual, presiono la celda a sumar, más este valor de acá, presiono Enter y ya ahí tengo el resultado. Hasta acá yo
ya si ustedes fijan, voy haciendo el trabajo correctamente, voy sumando. Pero si no quiero hacer todo esto, entonces hacemos el auto completado acá, arrastro hasta aquí, y ya aquí yo tengo el resultado en base a cada una de las filas de los salarios. ¿Ven? Igual en el descuento, por ejemplo, en el descuento me dice que utilizar el valor de porcentaje, pero también voy a utilizar aquí la multiplicación. Puesto que, por ejemplo, en base a este nuevo sueldo bruto, yo voy a hacer un cálculo del descuento de la ARS de un 2.5 acá y de un 3% acá. Entonces, por ejemplo, aquí yo diría, ¿cuál? Adelante, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita. Normalmente es la primera vez que yo veo que se pone igual, porque del exiguo conocimiento que tenía, siempre utilizaba la tecla de más. En este caso, siempre sería igual como función aritmética usar igual o más, o es recomendable usar igual. Ambos funcionan, le funcionan, no hay problema. Hay personas que utilizan el más, pero el igual yo entiendo que es como más frecuente verlo. Ok. Siempre he usado el igual, nunca he usado el más. Yo al revés, siempre he usado el más, nunca había visto el igual, por eso que hay que coger los cursos. Algo se aprende, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Muchas gracias, muy amable. Entonces, aquí le decimos por el valor porcentual, que es igual en este caso a 2.5%. Claro, más adelante vamos a mostrar algunos trucos acá. Intermedio vemos algunas funciones bien interesantes para dinamizar mucho más estas funciones de valores porcentuales, funciones relativas y todo lo demás. Entonces, presiono Enter. E igual, si aquí hago el arrastre, también se muestra hasta acá haciendo el cálculo en base a cada una de los nuevos sueldos. Vamos a hacer el mismo ejercicio acá, pero en base ahora al valor del 3%. Este valor, asterisco, 3%, igual hago el arrastrado. Este arrastrado me permite precisamente ir haciendo el cálculo una por una hacia abajo sin tener que hacerlo manual. Igual, por ejemplo, aquí podemos hacer, si se fijan, yo he ido dejando esta fila porque la fila de totales se supone que lo que debe hacer es sumar estos valores hasta acá. Entonces, miren este truco. Aquí yo voy a utilizar esta función aquí arriba que se llama autosuma. Bien, la función lo que hace es que yo voy a seleccionar todos los valores y inclusive el valor en blanco que tengo aquí debajo. La función lo que hace es, siempre y cuando los valores estén de manera secuencial y tenga el espacio abajo, ella lo que hace es que suma todos los valores y coloca el total en el espacio en blanco. Entonces, doy un clic acá y ya aquí yo veo ese cálculo que hizo. Si le doy doble clic, veo que en la barra de fórmulas se está sumando desde C5, ese 2 puntos significa hasta C3. Desde C5 hasta C3. Bueno. Pero ahí no se queda eso. Para nosotros dinamizar esto y no tener que trabajar tanto, pues simplemente arrastro de manera horizontal y ya el cálculo se va realizando en base a las siguientes columnas. De manera tal que no tengo que hacer ese cálculo manual. ¿Ven? ¿Se entendió esa parte bien? Sí. Perfecto. Sí, profesor. Ajá. Nada, por aquí. Yo lo que tengo es una duda de cuando uno hace la práctica, de cómo es que se sube al chat o a la clase, cómo es que se sube, porque yo subí la mía, pero yo no sé si la subí completa, porque yo vi que la práctica tenía como 3 ventanitas abajo. Okay. Entonces yo primero completé una, pero no me di cuenta que estaban las otras y luego las completé y volví y lo subí. Entonces yo no sé bien ese manejo de esa parte. Para cuando usted pueda, si me puede explicar. Sí, al final de la actividad vamos a mostrar cómo cargarla, para que entonces ya ahí el día de hoy en el encuentro. Ok, perfecto, gracias, para ver si lo hice. Excelente.
Bien, entonces básicamente aquí vamos a seguir utilizando, por ejemplo, los operadores. Aquí no me pide, por ejemplo, el total de descuento. Ya sabemos que aquí debemos sumar los dos descuentos que hemos realizado. Este más este. Presiono Enter e igual aquí hago el arrastrado. Y ya yo sé que hasta aquí, este de acá representa estos dos descuentos de aquí arriba. ¿Lo ven que están siendo seleccionados aquí arriba? Igual en el operador de resta, en este caso vamos a calcular el sueldo neto. Sueldo neto es igual a sueldo bruto menos el total de descuento. Aquí lo tengo. Hasta acá. Y ya aquí también lo tengo. La multiplicación, si lo multiplico el sueldo neto por los 12 meses para ver cuánto gana, igual a este valor, asterisco 12. Aquí lo tengo. Igual arrastro. Y por último, la división para saber cuánto gana de manera semestral, diría igual a este valor, /2, para que me incluya aquí el valor semestral. Lo bueno de nosotros hacer el cálculo, en cada una de estas opciones que hemos utilizado el cálculo, en base a las celdas, si se fijan aquí me dice C tanto, es la ubicación de la celda. Es precisamente, si se fijan aquí en el sueldo bruto de José Colón, hubo un error. Pues él es el único que gana 5,000 pesos. Y él gana realmente 50,000 pesos. Entonces, al yo haber utilizado ese formato de cálculo, utilizando el nombre de la celda más no el valor, inmediatamente yo hago un cambio en cualquiera de los datos de origen. Ese cambio se aplica en cascada a todos los cálculos que yo he hecho dentro de la tabla y se actualizan de manera automática. Bien, entonces aquí yo tengo cambios en el nuevo sueldo bruto, en los descuentos, en los totales, en sueldo neto, todo. ¿Bien? Todo se vio afectado. Entonces básicamente eso se quería mostrar acá. En cuanto a la función de concatenación, es esta que tenemos acá. En esta la función de concatenación permite unir textos en una misma celda. Esos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia o ingresándolo directamente entre comillas. Esa parte que la vimos en formato condicional, formato personalizado. El espacio también es considerado como un texto en Excel y esta sería la manera ideal si nosotros hacemos la fórmula de manera manual, en donde este símbolo del ampersand es el que funge como si fuese la opción de concatenar. El texto en doble comillas significa que es un texto plano y el nombre de las celdas que yo voy a concatenar si en dado caso quiero en este caso combinar texto con el contenido de una celda. Por ejemplo, si vengo acá, aquí él me está pidiendo, por ejemplo, unificar el nombre y el apellido en esta celda. Bien, yo lo podría hacer con este formato que está acá, utilizando el ampersand, pero en este caso ya tenemos una función aquí, que la podemos buscar por acá, insertar función, la fx, y aquí yo tengo las diferentes funciones que tiene Excel. Aquí tengo inicialmente todas las de uso frecuente, están aquí. Bien, entonces, si quiero buscarla por categoría, aquí la puedo buscar por categoría. Si selecciono todas, puedo buscarla incluso por orden alfabético. Y si de hecho quiero hacer una búsqueda aquí dentro de las funciones y le digo Go, él me va a buscar la que más se asemejen a lo que ando buscando. ¿Bien? Cada vez que selecciono una función, aquí él me muestra la descripción de la misma. Join several test string into one test string. Le digo, ok, él me pide cuáles son los valores que quiere concatenar. Le digo, ok, mira, yo quiero José. El espacio, recuerden que aquí en la literatura nos dice que funge como un espacio, o sea, funge como una letra, entonces debo de colocarlo en comillas doble. En este escenario, si yo coloco el espacio y me salto a la próxima columna, él automáticamente me va a agregar las dos comillas, miren. ¿Lo ven aquí? Que me la agrega. Entonces aquí le coloco colón y ya veo aquí cómo se muestra
la vista previa, José espacio Colón. Digo, ok, arrastro y ya aquí tengo todos mis nombres combinados. Pero podemos ir un poco más allá. En este caso, él me está pidiendo que formemos una oración. Entonces, aquí yo puedo ir nuevamente a la función concatenate. Y aquí entonces puedo decirle, ok, mira, yo voy a colocar acá arriba, milla doble, el año de, vamos a hacerle mayúscula para que así coincida con el texto que tengo. El año de nacimiento de espacio milla doble. Miren aquí como me lo va agregando aquí debajo. Y aquí voy a colocar, puedo seleccionar esta que ya la tengo hecha, José Colón. Mírenlo aquí como ya me lo agrega, ¿lo ven? Porque ya aquí lo agregué, no tengo que volver a combinar estos dos. José Colón. Y acá puedo poner milla doble es milla doble luego de un espacio. Si se fijan aquí yo agregué un espacio antes de la S. ¿Para qué? Para que haya un espacio entre el nombre Colón aquí y la palabra es. Y luego dejo un espacio luego de es para que cuando coloque el año haya un espacio entre ambos también. Y aquí selecciono el año. De esta manera, miren cómo aquí hacemos el concatenado y aquí se ve la oración completa. Le digo OK, aquí se muestra cómo se visualiza y ya cuando yo hago el arrastrado, él automáticamente hace el concatenado de cada uno de los nombres, esto que están acá, relacionado a sus respectivos años. ¿Ven? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir realizando algunas acciones de concatenado si tienen la necesidad de hacerlo. Profe, una pregunta. En un momento se me fue el internet, no sé si usted lo explicó, pero eso también se puede hacer por la función directamente de concatenado, ¿no? Sí, de hecho fue de esa forma que lo explicamos. Lo buscamos por acá y buscamos la función concatenate, en este caso, que es esta. Ok, o sea, pero yo me refería, es igual, C-O-N, No, y no, luego aquí tabular. utilizamos esta. Fuimos al buscador de fórmulas, utilizamos esta función y fuimos colocando los campos. También lo puedes hacer de esta forma, colocándola manualmente con este formato, que es al que te refieres, ¿verdad? Sí, exacto, hacerlo manual, no tener que ir por el comando a hacerlo Exacto. por ahí, sino manual directo. Si lo quieres hacer manual, entonces utilizaría en este caso este operador, que es el que te hace la función de unificar las celdas con los datos estáticos que quieras colocar. En este caso, estos son datos estáticos. Lo que sí tienes que tener es un control de las comillas dobles y de los separadores, en este caso, el ampersand. Ok, Bien. gracias. Siempre. Entonces, ya para finalizar, aquí tenemos las diferentes funciones. Queremos que ustedes prueben un poco estas funciones en base a estos valores que tenemos acá. Son funciones simples, sencillas, que pueden utilizar en cualquier momento. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de suma, ya saben que aquí vamos a tener una función sum, que la tenemos por aquí debajo. Y básicamente lo que queremos aquí es ir viendo las diferencias. Seleccionamos los datos. OK, y aquí tengo la sumatoria de esos valores. Si quiero determinar, por ejemplo, el valor máximo de esta lista de valores, buscar una función que se llama max, esta que está acá, selecciono mis valores, y aquí puedo identificar que el valor máximo es 60.000. Pero si mañana este 5.000 aumenta a 70.000, ya automáticamente todo aquí va a cambiar. Y eso es lo que buscamos con Excel, que se vaya haciendo ese efecto cascada en el cual ustedes puedan ir, si hay que hacer un cambio, no tengan que trabajarlo todo desde cero, sino que ya automáticamente en cascada se haga el ajuste necesario. Igual por acá, si vemos min, haría la misma función, pero en este caso identificaría el valor mínimo
este que está aquí. $35,000 en este caso, que sería esto. Y ya, entonces, la idea es que vayan probando en este caso contar, contará, en el caso de en el inglés, count, creo que es, sí, count and count a, serían esas dos las que van a utilizar. Eso aquí contar, bueno, la utilicé donde no es, sería aquí. Recuerden siempre, vamos a invocar la fórmula desde la celda en la cual queremos que caiga el resultado. Bien, es muy importante tomar eso en consideración. Entonces la coloco acá y él me va a contar las celdas que tengan valores numéricos. Eso es lo que hace esa función. Si hay una celda que no tiene un valor numérico, que esté en blanco, ella baja aquí. Si hay una celda que tiene un texto, él no la contempla como un valor numérico. Bien, ahora, contar a, lo que hace es que ella lo que cuenta es que haya un valor dentro de la celda sin importar cuál sea ese valor. Por ejemplo, aquí no hay ningún valor, ambas dan el mismo resultado, pero si tengo una letra, por ejemplo, contará, en este caso, me identifica como un valor dentro de esa celda. Mientras que contar, como ese valor no es numérico, no lo identifica. Bien, entonces es importante saber la diferencia. Y el average, en este caso, es lo que habíamos visto anteriormente, que es el promedio. Promedio se encuentra aquí como average. Entonces aquí le encontramos como average igual a casi. Y lo que va a sacar es el promedio de esos valores que nosotros hemos visto anteriormente. Ya con esta última actividad nosotros finalizamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardamos el documento y para responderle a la joven que preguntó ahorita sobre cómo hacer la entrega, básicamente van a entrar acá donde dice coloque aquí la actividad y voy a cambiarme como participante para que vean el escenario como ustedes lo ven. Bien, entonces aquí ustedes tienen el estatus de la entrega. En este caso yo no he hecho ninguna entrega. El estatus de calificación. Una vez usted realiza la entrega del archivo, esto se pone verde y dice entregado. Y no aparece calificado hasta que yo no lo evalúe. Bien. El tiempo restante, si se hizo una modificación o se agregó un comentario. Ustedes deben presionar aquí, añadir envío. Cuando aquí le va a aparecer este cuadro, pueden buscar en su carpeta donde lo guardó el documento. Bueno, lo guardé aquí. Y ese archivo que usted guardó, usted lo arrastra, lo deja caer acá. Y una vez aparece el icono, le da a guardar cambio. Cuando le da a guardar cambio, entonces aquí le va a aparecer enviado para calificar. ¿Lo ven que está en verde? Aquí aparece el nombre y todo, la última modificación cuando lo envío. Y ya ahí me aparece a mí pendiente de evaluar. Bien, pendiente de evaluar. Así funcionaría. Bien, señores, por el día de hoy ha sido todo. No sé si tienen alguna duda o aclaración. Les robé ahí unos 15 minutos, pero entiendo que valió la pena porque es importante explicar todos esos conceptos. Y nada, si no tienen duda adicional, sería todo por el día de hoy. Una pregunta, profesor. Hay dos prácticas, para cada módulo tiene una práctica. Correcto, sí. Cada módulo tiene una práctica. Tienen hasta el domingo 9 para hacer la entrega. El domingo 9, o sea, de la otra semana. Exactamente. No lo dejen para la última hora, ¿eh? No, y hay clase el próximo viernes. Sí, el próximo viernes entonces habilitamos las 2 siguientes unidades que estarían disponibles. Que vienen con sus prácticas, entonces si uno lo deja para el domingo 9, se le va a juntar todas esas prácticas ya al final. Exactamente. Y no es la idea. Y entonces en la última práctica tenemos un poquito de macro grabado. Vamos a ver un poco de macro grabado ahí. Interesante. Uno puede, con las guías, cualquier duda, la podemos aclarar ahí. No le escucho, Teresa, se escucha lejos. Si vas tengamos en la práctica, la podemos encontrar en la guía bien detallada. No logro escucharla, no sé si... Ella dijo, profe, que cualquier duda que tengan, que si la pueden encontrar o aclarar con la guía.
de la unidad. Sí, con la guía también la grabación va a estar disponible, si no hoy, mañana. Y también estamos en el grupo de WhatsApp. En el WhatsApp también. Sí, estamos. Profe, una pregunta y disculpe. La reunión de la semana pasada, del viernes pasado, ¿usted la subió? Sí, creo que ya está Yo le envío por disponible. WhatsApp. Está disponible, ya está aquí, incluso, mírenla acá. Sí, que no sé por qué del correo, cuando yo le di el link para unirme al grupo de WhatsApp, me manda el link solamente a un número viejo que yo casi no uso. Entonces, cuando yo entré hoy, que verifico todos esos mensajes, ¿yo puedo Ya. cambiar de número de alguna forma? Bueno, no, porque el link, el link está abierto. Cualquier persona con el link, con cualquier número, puede abrirlo en su WhatsApp. No sé por qué en su caso le aparece en un número particular. Sí, exacto. O sea, el link es abierto. A cualquier persona que usted le comparte ese link va a poder entrar al grupo. Porque no tenemos Pues yo me lo limitación. voy a enviar al otro número para ver si así me permite que se abre ese. Perfecto. Muchas gracias, profe. Pero, exacto, no hay problema. Siempre no. Líderes, tengan buen fin de semana. Seguimos en contacto. Gracias, igual. Gracias, igual. Que tenga un excelente fin de semana. Ustedes y todos. Gracias, Pan. Gracias. Bye, bye. Que Fin den de muy semana bien. para todos. Igual. Bye, gracias. Adiós, amigo Julio. Vale.